Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están este día, esta noche? Perdón. Bendecido y prosperado. Amén. Doy gracias a Dios por el privilegio que Dios me ha dado y nuestro hermano, el pastor, la pastora que no está con nosotros. El Señor sabe la situación que está pasando, pero Dios tiene control sobre todas nuestras vidas. Amén. Están todos felices, ¿verdad, hermanos? Amén. Si se ponen de pie, vamos a abrir nuestra espada. Aleluya. En el segundo libro de Samuel, el 23 al 13. Búsquenlo con calma, aquí lo espero. Segunda de Samuel 23 al 13. ¿Lo tienen todos? Amén. Las palabras en rey en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en la valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia: quien me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Entonces los 3 de los valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron eso. Amén. Ahí vamos a dejar la palabra. Si me acompaña con corta oración para que el Señor nos alumbre en la Sagrada Escritura. Padre amado que estás en los cielos, ayúdanos, Padre Dios mío, Señor, mi persona, Señor Jesucristo, para que tu palabra, Dios mío, Señor, sea dado, Dios mío, a cada paso, Padre Dios mío, que está dispuesto a escucharla, Señor Jesucristo. Abre, Padre, el corazón, Padre Dios mío, el oído, Dios, Señor Jesucristo. Todo pensamiento, Dios, que es en contra tuyo, Dios, Señor, llévalo, Padre Dios mío, Señor. Porque venimos aquí, Señor, a aprender de ti, Señor, que tú eres, Padre Dios mío, Señor, el que debemos de seguir estos tiempos, Padre, difíciles, Padre Dios mío, Señor. Usa mi vida, Dios, Padre Dios mío, usa mis labios, Señor, que no salga nada de mi boca que no sea de tu palabra, Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre, cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Oh Dios Padre, Dios mío, Señor, añade bendición, Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento. Amén. El tema de nuestra lectura esta noche: los valientes de David. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de David, ve que David estaba en una cueva en Adulam, es la palabra de Dios, y ahí llegaron muchos hombres, como 400 hombres llegaron a David para formar su ejército. Pero ahí de esos 400 salieron los 30 hombres más valientes de David, pero aún 3 más valientes que sobrepasaron de todos ellos. Así dice la palabra de Dios. Y también vemos que Jesucristo en su tiempo, Él levantó a 12 hombres apóstoles que lo seguía a Él, y lo siguió hasta la muerte. Esa es la palabra del Señor. Y así en estos tiempos el Señor también nos levanta a cada uno de nosotros como soldados, dice la Sagrada Escritura. Como soldados nosotros estamos aquí en la casa del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios bien nos dice que nosotros somos como soldados, dice la palabra de Dios. Porque Él
a los que sirven aquí en la casa del Señor son como soldados, son como los que están aquí a puerta, listo a la batalla, listos a pelear, pero no estamos hablando de peleas físicamente, sino que ahorita en nuestros tiempos estamos peleando con cuántas cosas está pasando a nuestra mente, a nuestras vidas o afuera, o a lo que venga. Eso el Señor nos llama soldados en estos tiempos, a todo lo que no podemos ver en los aires, todo lo que se mueve en los celestes, todo lo que se mueve. Esas son nuestras batallas que nosotros tenemos que llevar como buen soldado, dice la palabra de Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:3, ahí donde dice la palabra, tú pues sufres penalidad como buen soldado de Jesucristo. Ahí dice la palabra que nosotros somos como buen soldado del Señor. Así como el tiempo de David, Dios levantó a estos hombres. Porque cuando un líder se levanta, también Dios pone a los valientes que caminan con él. Cuando Dios levanta a un líder, siempre dice la palabra de Dios que la columna son los guerreros que están aquí peleando la batalla en una iglesia. Amén. Según lo que dice la palabra de Dios, que cuando David, el Señor, lo ungió como rey, Dios mandó la ayuda, pero no mandó a guerreros ya listos para la batalla, sino que mandó a los que estaban despreciados, a los que no tenían valor, a los que estaban endeudados, a los que tenían espíritus afligidos, dice la palabra de Dios. Pero en esos se levantaron valientes para la batalla. Así como en nuestros tiempos a veces nosotros llegamos al Señor cargados de pena o con pecados fuertes a nuestra vida, o aflicciones en nuestra mente, o aflicciones en el espíritu. La aflicción de espíritu es algo grave en la vida como cristiano, es el dejar deseo de vivir, es la aflicción del espíritu. Ya no sientes el sabor de vivir, ya no sientes el sabor ni buscar las cosas de Dios. Ese es el pérdida de espíritu. Esa es la aflicción del espíritu, que ya no sientes nada con el Señor, ya no sientes venir a la iglesia, ¿verdad? Tal vez esos hombres perdieron la esperanza, pero cuando un líder se levantó, ellos escucharon y se acercaron a él. Así el Señor nos llamó a nosotros a pelear en la buena batalla, acercarnos cada uno de nosotros a pelear en la buena batalla que está pasando en nuestros tiempos actuales. Nosotros estamos peleando con nuestros pensamientos, número uno, con nuestros caracteres, con nuestro ser mismo, con nuestro problema de nuestra vida cotidiana, lo que vivimos día a día. Entonces el Señor nos llama a pelear la buena batalla. Dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el final, esto será salvo, dice el Señor. Debemos de estar activos peleando esa buena batalla. Como en el tiempo de Moisés también se levantaron guerreros, también en el tiempo de Moisés también que pelearon la batalla. Dios, estos tiempos quiere despertar el valiente que hay en usted. Este es el momento que Dios quiere despertar ese valor que está dentro de usted. Ese valor de guerrero, esa valentía, Dios quiere despertar esta hora en su vida de usted. Dice en el 23 al 8, si ustedes me quieren seguir en la palabra de Dios de estos tres valientes que tenemos en el principio. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Besabé, el Tacmonita, principal de los capitanes. Esto era Adino el Esnita. Dice la palabra que mató a 800 hombres en una ocasión. Mira qué valentía tenía ese hombre. Hemos hablado en muchas ocasiones como Sansón. Hemos tocado otros temas como
¿Cuál de otros que siempre hablamos aquí en la casa de Dios? Como la victoria del rey David, la victoria de Sansón, la victoria de los hijos de Israel. Pero casi no tocamos los valientes de David. 800 hombres mató este. Dice la palabra de Dios que de su valentía de nosotros, porque dice la palabra que por nuestra valentía seremos nombrados en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por su valentía usted va a ser nombrado en los tiempos. Porque dice la palabra de Dios que hay uno que da testimonios de lo que usted hace. Hay uno que está vivo viendo aquí lo que estamos haciendo en esta casa del Señor. Ese es el que va a dar testimonio de que usted lo que está haciendo. Y su nombre va a estar escrito en la memoria del libro de la vida. ¿Por qué? Porque usted está luchando, está peleando la batalla que viene. En el 9 vamos con otro. Me llama la atención en el 9 a mí porque este es uno de los que más me llamó la atención cuando estoy leyendo. Dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahuvita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Dice la palabra que en el 9, que Eleazar dice que los pueblos de Dios como se huyeron cuando vieron tanta gente en la batalla. Dice que se huyeron ahí en esa parte. Y en el 10 dice, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. En aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Dice la palabra de Dios que este hombre no se echó atrás cuando estos vinieron a enfrentar a los de Israel, mas él se paró en medio de esos que vienen enfrente de él. Tal vez en nuestro caminar en el cristiano, muchos vamos a ver los que van a retroceder. Vamos a ver muchos se van a desanimar. Aleluya. Pero seamos firmes en nuestra fe, así como este hombre se paró en medio de la batalla, se paró a defender. Así debemos de nosotros estos tiempos de la fe que Dios nos ha dado, debemos de agarrarlo y pelear esa batalla y no huir de los problemas que vienen. Claro, como dijo el hermano, no es fácil que le diga el hermano todo va a estar bien, pero cuando está pasando situación, yo lo he vivido y está difícil pasarla. Pero si usted pone la mano de Dios, esas pruebas pasan. Porque grande es el que está con nosotros. No hay batalla que Él ha perdido, todo la ha ganado. Y si nos ponemos en la mano de ese, Él nos va a ayudar también. Dice la palabra aquí que el Señor le dio la gran victoria a ese hombre. Dice que su espada se quedó pegada en su mano. Tan cansado que estaba, que Dios le dio esa gran fuerza de pelear. Y cuando miraron los israelíes que él se estaba cansando, dice la palabra de Dios que se vinieron, pero todos los hombres ya estaban muertos. Solo vinieron a recoger el botín, según lo que dice la palabra de Dios. Ese hombre peleó con valentía, por eso está nombrado su nombre aquí. Con valentía defendió las cosas de nuestro Señor, su Rey. ¿Por qué estos hombres más se mencionan, estos 3 valientes? Porque acuérdense que lo que leemos en el principio, dice la palabra de Dios, que el rey estaba en la cueva de Adulán. Dice la palabra de Dios que David quiso beber agua, dice la palabra de Dios. Y estos 3 hombres arriesgaron su vida por la petición de su rey.
él nomás deseó de tomar agua. Y estos tres corrieron para ir a traer agua. Pusieron su vida en riesgo, pasar en multitudes de filisteos. Y ahí donde dijo David que Dios me libre de tomar el agua que estos pusieron su vida en peligro. Es por eso lo que ellos hizo. Pusieron su vida en peligro por petición del rey que quería tomar agua. Ponemos un ejemplo a nosotros. A veces los hermanos dicen aquí: vamos a venir, hermanos, a ayunar en las cosas de Dios. No todos vamos a venir, no todos tenemos esa valentía de pelear, no todos tenemos esa fuerza de pelear, pero hay hombres que tienen la capacidad de pelear, de sobrepasar los límites de otros. Hay hombres que están dispuestos a pelear sus propios yo. Hay hombres que están dispuestos a pelear estos tiempos. Es lo que el Señor quiere despertar en usted. La valentía de buscar al Señor día tras día. La valentía de agarrar tu mano en Él. Es lo que quiere el Señor. Dios nos habla en nuestras vidas para que nosotros seamos valientes estos tiempos. Y vienen tiempos difíciles, así como estamos viendo el tiempo que está viniendo más feo, más horripilante. Necesitamos nosotros despertar esa valentía, necesitamos entrar en valiente, así como estos hombres, defender las cosas de Dios, defender lo que el Señor, el legado que Él nos ha dejado. Dice que nosotros somos soldados, nosotros debemos de defender ese legado que Dios nos ha dado, porque si no lo vamos a perder. La salvación se puede perder en un cerrar de ojo. Si los ángeles del Señor, Él los encerró cuando fallaron al Señor, mucho menos nosotros. Dios pagó todo el precio sobre nosotros por el pecado que hemos hecho. Él dio su vida por nosotros. Pero si nosotros no queremos someter al Señor, no queremos pelear nuestro propio carácter, nuestro propio yo, usted puede poner en el balance, así como dice la palabra de Dios, cuál pesa más. Las cosas buenas que usted está haciendo, las cosas malas pesan más. Usted puede poner en una balance para seguir como un buen soldado delante de Dios. Pésese en su corazón, dígale al Señor: entre en mi corazón y ponme, Señor, qué es lo que estoy haciendo malo delante de ti. Por eso, Señor, no te siento cuando yo te busco. Esta valentía, Señor, siento que lo estoy perdiendo. Es lo que quiere el Señor con nosotros, a despertar esa valentía que Dios, yo sé que nos ha dado. Dice la palabra de Dios, uno de los que hizo el apóstol Pablo, dice que puso a mano a uno de los que él estuvo en cárcel con él. Dice que con la oposición de mano, él hizo despertar el espíritu que hay en él. Así el Señor nos quiere despertar ese anhelo de buscar al Señor, ese espíritu de valentía de buscar a Dios. Es lo que quiere el Señor buscar de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por su vida de ustedes que están aquí presentes a esta hora. Le doy con todo mi corazón, porque sé que el Señor los va a levantar fuerte. Sé que el Señor está hablando a su vida. Sé que Dios está hablando a su vida, porque Dios quiere ver gente valiente trabajando en la obra del Señor. No quiere ver cobardes. Dice la palabra de Dios que los cobardes van a estar afuera. Trabaja fuerte en las cosas de Dios. Esa valentía es hora que despierte en usted para que pelea esta batalla que el Señor te ha dejado como buen soldado. Usted es un soldado del Señor. No se echa atrás. Vemos que el Señor, cuando Él vino a las mujeres, el Señor también los trajo como un soldado guerrero en las cosas de Dios. Dice que a la mujer samaritana el Señor le dio las nuevas buenas a esa mujer.
Y el Señor se presentó a María Magdalena por primera vez cuando Él se resucitó. Porque donde dice su palabra que no hay preferido del Señor, no hay se me fue la palabra. Exacto, excepción de personas, no hay. Cuando nosotros seamos llevados del Señor, no va a existir mujer, no va a existir mando, sino que vamos a ser un solo espíritu. Pero es hora que nosotros como hombres y las mujeres necesitan pelear su batalla, necesitan pelear por su matrimonio, necesitan pelear por sus hijos, necesitan pelear por lo que venga, está pasando en sus vidas. Necesitan orar, necesitan estar en comunión con el Señor. Amén. Esa valentía que Dios nos está hablando a esta hora esa es la hora que nosotros debemos despertar, esa valentía, ese de querer buscar del Señor, porque el enfriamiento del espíritu, déjame decirle que es feo sentirlo, porque te vienes aquí en la casa del Señor, no sientes nada, frío, afligido de espíritu, agachas la cabeza y te da sueño. ¿Por qué? Porque dejaste que se enfriara todo lo que el Señor te ha dejado, lo que Dios te ha dado, lo que usted sintió una vez aquí en su presencia del Señor, lo dejaste enfriar. Pero esta es la hora que el Señor te dice: levántate, pelea, tú eres un soldado mío, yo te escogí, dice el Señor en su palabra. Él te escogió como guerrero, como buen soldado el Señor te escogió. No dude en las palabras del Señor. Amén. Después en el 11 vamos a entrar con otro personaje. Después de esto dice: fue Sama, hijo de Agag, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Dice que había una siembra allí. Ese terreno el Señor le ha dado a ellos. Ese lugar el Señor le ha dado a ellos. Me imagino que estaban trabajando allí en la siega, pero se vinieron los enemigos a quitar. Siempre el enemigo, los filisteos siempre son los que vienen a quitar todo lo que tenían los israelíes desde el principio, cuando Egipto salió. Siempre los filisteos siempre quitaban las cosas de ellos, pero esta vez hay un hombre que se paró en medio, dice la palabra de Dios. Defendió su territorio, defendió lo que Dios le ha dejado, defendió el legado que el Señor le ha dado. Defiende la palabra, defiende lo que el Señor te ha dado, el ministerio que el Señor te dio en tus manos, defiéndelo. El don, lo que el Señor te ha dado, defiéndelo, levántate. Usted es un guerrero del Señor. Amén. Y es hora que ustedes se levantan a defender el territorio que el Señor les ha dado. Como este hombre se levantó, no le importó que los otros huyeran. Que no te importa si esta casa del Señor no se llena. A veces con 3, con 4, vamos a clamar al Señor. Con 3, con 4, con 5, vamos a clamar al Señor. Es así donde el Señor nos va a dar la victoria. Cuando vamos a ver, va a estar lleno esta casa del Señor. Dios quiere despertar esa valentía dentro de usted de buscar su palabra de Él, de enamorar de su palabra, para que no se acobarde en estos tiempos que vienen difíciles. El enemigo ahorita está trabajando arduamente, el enemigo está como león buscando aquel que se deja pagar por poquito. Aquel enemigo entra en las redes sociales en su vida. En cualquier área el enemigo sabe dónde lo va a pegar.
Él sabe dónde lo va a atacar. Él sabe tus debilidades, cada movimiento que usted hace. Si usted no se defienda en su oración, el enemigo sabe dónde lo va a atacar. La oración es la defensa que Dios nos ha dejado. Dice la palabra en Efesios que la armadura es la palabra de Dios, la oración, estar buscando de Dios. Esa es la arma que el Señor nos ha dejado defendernos en estos tiempos que vienen difíciles. Amén, gloria a Dios. Ya es hora que nosotros despertamos esa valentía en medio de nosotros. Yo me alegro tanto que miré en la noticia que el presidente que ganó en uno de sus campañas, él dijo: es hora que nosotros debemos de pedir ayuda al jefe, dijo. Ya es hora que nosotros pedimos ayuda al Señor, dijo. Dice que en una ocasión le dijeron a él que él es el famoso y le dijo: no, el famoso es Jesucristo, dijo. Gloria a Dios. Si esos hombres están dando la gloria a Dios y nosotros nos estamos apagando, estamos quitando la valentía nosotros como guerreros, nosotros debemos despertar ese guerrero que hay en medio de nosotros, en nuestro corazón, anhelo de buscar a Dios. Así como esos 3 valientes defendieron lo que Dios les ha dado, así nosotros debemos de defender. Dice que en la cueva de Adulam, ellos ahí fueron, ahí donde David, Dios les dio a estos hombres. Estos hombres, más que algunos de ellos, son como 30, más que algunos de ellos tenían problemas, lo que la palabra dice. Tenían deudas, dice la palabra, aflicción de espíritus. Dice según el comentario del bíblico, no solo deuda económicamente, también deuda de pecado, de lo que traían sus padres, donde ellos ya no sentían las ganas de vivir. Pero el Señor levantó un líder en esos tiempos. Así Dios levanta a los líderes de estos tiempos. Y los guerreros somos nosotros, los que somos el pueblo de Dios. Somos los soldados, los que peleamos. El pilar de la casa del Señor son los soldados. Como los jóvenes que están ahorita escuchando, activa esa valentía que hay en medio de ustedes, dentro de usted. Gloria a Dios, Activa aleluya. esa valentía. Aleluya. Agarre lo que el Señor le ha dado y no deje que el enemigo viene a quitar su fe. No aposta la fe. Dice que el que ya creyó en algo y lo deja de hacer, esa es una apostasía. Dejemos de la fe que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios te ha dado. Pelea. Gloria a Dios. Pelea. Ore al Señor, que el Señor nos va a ayudar. Dios está dispuesto a ayudarnos como ayudaron estos hombres. Cuando el Señor ve que hay un valiente pidiéndole, orando al Señor, como estos hombres se quedaron enfrente de la batalla, Dios les ayudó. Dice hablando de los perezosos, dice los que cruzan los brazos, dice así se les va a llegar el hambre, dice la palabra de Dios. Aquel que no quiere buscar de Dios no te puede ayudar el Señor. Amén, gloria a Dios. Si no quieres buscar de Dios, no te puede ayudar el Señor. Si no quieres esforzar, venir aquí a las casas de Dios, a veces la carne también nos quiere ganar, a veces no queremos venir a los servicios. Quisiéramos estar acostados en la casa, hacer otras cosas que no llenan nuestro espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Ya es hora que nosotros
activamos esa valentía que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos quiere a uno con nosotros. El Señor nos ha dado un talento a cada uno de nosotros, Aleluya. un don a cada uno de nosotros, porque Él mismo dijo cuando subió en lo alto, dio dones a los hombres. Es un don que el Señor nos da. Es hora que nosotros empezamos a trabajar en la área que Dios nos ha regalado. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 16, donde estábamos leyendo, que estos hombres, por la petición del rey, ellos arriesgaron su vida. Por esto estos fueron nombrados más que los 30 que se mencionan. En el 18 hay otro. Y Abasí, hermano de Joab, hijo de Sarvía, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra los 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe, mas no igualó a los 3 primeros, dice la palabra de Dios. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado grande en proezas de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevado. Hoy en la palabra de Dios vemos que también Sansón mató un león. Y dice la palabra de Dios que mató uno de los grandes hombres de Moab. Y literalmente mató un oso también en el tiempo de la nieve. Dice que esos tiempos estaban fríos y se enfrentó con un león. ¿Qué hará usted cuando está en una de esas cuevas, hablando en sus problemas, en su situación? ¿Va a pelear con ese problema que va a venir? ¿O se va a dejar devorar por el león que viene, que representa el enemigo de esos tiempos? ¿Se va a levantar como ese valiente se levantó a pelear? ¿O fácilmente va a dejar que el enemigo lleve lo que el Señor le ha dado? ¿Qué va a hacer en esa situación? Que llega a resbalar y caer en una de esas cuevas donde el enemigo está listo para atacar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a levantar con valentía? ¿A pelear? ¿A luchar? ¿A parar en el problema? ¿A defender lo que el Señor le ha dado? ¿Qué va a hacer? Como personas que somos, a veces fallamos en nuestra fe. Cuando pasan los problemas, a veces queremos tirar la toalla. En nuestros problemas que estamos pasando, a veces decimos al Señor, no quiero seguir más. Aleluya, gloria a dejo Dios. esta parte. Estaba bien donde estaba. ¿Sí o no? ¿O solo yo a mí me ha pasado? Si solo yo, que el Señor me ayude. Amén. Gloria a Dios. Hay partes que sientes que no vas a pasar. Sientes que no vas a poder cruzar. Sientes que la valentía que el Señor te da alguna vez, te acobardas. Sea cual sea el problema, sea en matrimonio, sea en los hijos, sea aquí en la casa de Dios. Dice que su propia hermana de Moisés, con Aarón, murmuraron sobre él.
O sea que en la casa de Dios, nuestros hermanos van a murmurar sobre nosotros, ¿sí o no, hermano? Pero así son las cosas de Dios. Para poder avanzar. Gloria a Dios, aleluya. O tal vez hay uno, más que alguno va a decir, ¿por qué lo suben a ese hermano si sé más que él? ¿O por qué está allí si sé más que él? Pero Dios es el que pone y el que va a quitar. Amén. Aleluya. Así como Él pone rey, así como dice la palabra de Dios que Él pone y quita. No hay cosas que pasan sin que el Señor no deje que pasen. Amén. Todo está en el control del Señor. Aleluya. Amén. Yo les invito, hermano, les invito que pelean sus batallas como esos valientes pelearon defender que Dios les ha dado a ustedes. Que pelean. Amén. Dice en Apocalipsis 3 al 5, si se abren su Biblia, para que esa palabra nos llene a cada uno de nosotros, para que nos nutre la palabra del Señor. En Apocalipsis 3 al 5. Dice la palabra, el que venciera será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Gloria a Dios. El que venciera, el que pelea. Aquel que está peleando ahorita la batalla, el que vino aquí en la casa del Señor, está peleando. Si el Señor nos halla a esta hora que viene Él, gloria sea al Señor, vamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Pero a veces, si el Señor viene y no estamos listos, estamos discutiendo con alguien, y por más que venimos aquí en la casa del Señor y no entramos en un perdón, nos quedamos. Amén. Por eso la palabra dice, no dejes que el sol alumbra tu enojo. Lo que quiere decir la palabra de Dios, que no dejes que el enojo avanza más, sino que si usted se enojó con su hermano, como dice la palabra de Dios, ve y pídele perdón. Aún si solo sabes que él está enojado contigo, sin que tú no le hiciste nada, tienes que ir a pedir perdón. Eso es lo que dice la palabra, y los que están peleando con eso, están Aleluya. peleando con eso, están luchando con eso, esos valientes que están peleando con eso. Pero si usted tiene el carácter como el mío, no, si se enojó conmigo, voy a enojar con él. Aleluya. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar el Señor? Gloria a Dios. Si usted va a decir, ¿a qué me miró mal? Mañana ya no lo va a hablar. Para que siente lo que sentí, vas a decir. Entonces, todo ese enojo se fue más allá. Amén. Dice airado pero no pequeños. O sea que si se puede enojar, como el Señor se enojó uno de los, cuando él miró que en su casa de él fueron a vender cosas en el templo del Señor, estaban vendiendo allí, dice que el Señor se enojó en esos tiempos y Amén. mi casa será casa de oración, dijo el Señor. Gloria a Dios. Pero en ese rato el Señor ya estaba predicando a ellos. Ahí dice el Señor, si nosotros enojamos, pero tenemos que reaccionar, entrar en razón, ¿qué es lo que pasó? Ahí dice la palabra de Dios. Esa es la batalla que tenemos cada uno de nosotros, sea quien sea yo, sea usted. Hay algo que nosotros tenemos que pelear con eso día tras día. Amén. Hay algo que tenemos que pelear con eso. Hay algo que tenemos que pelear, no es así.
como estos hombres pelearon junto a su rey, así nosotros vamos a pelear junto a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Rey de nosotros ahora. Ese es el Rey de nosotros. Esta ha sido la palabra, hermano. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude Gloria a a Dios. despertar esa valentía Gloria a Dios. en medio de nosotros. Amén. Aleluya, Que el aleluya. Señor nos ayude a despertar esa valentía que hay en medio de nosotros. Yo sé que el Señor ya nos ha dado un espíritu de valentía. Gloria a Ya estamos Dios, aquí en la gloria a casa del Dios, Señor. aleluya. Pasen aquí enfrente, vamos a orar un rato, hermanos. Oración breve. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. También les pido de favor que pongan la vida de la hermana pastora, lo que está pasando, oren por la vida de ella. Que Amén. Dios tome el control de ella, de su vida, que el Señor le consuela. Lo que nosotros como humanos no podemos hacer, pero el Señor puede llenar el vacío en un instante. Amén. Amén.